Evangelio según San Mateo. Capítulo 24. Versículos del 1 al 21. Anuncia el Señor la ruina del templo. Versos 1 al 8. Da a sus discípulos un aviso general de lo que sucedería en el mundo, durante la promulgación del Evangelio, hasta el fin del mismo mundo. Versos del 9 al 21. 1. Y habiendo salido Jesús del templo, se retiraba. Y llegáronse a él sus discípulos para mostrarle las obras del templo. 2. Mas él les respondió diciendo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 3. Y estando sentado en el monte del Olivar, llegáronse a él sus discípulos aparte, y dijéronle, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal parecerá en tu venida, y en la consumación del siglo? 4. Y respondiendo Jesús, les dijo, guardaos que no os engañe alguno. 5. Porque muchos vendrán en mi nombre, y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. 6. Porque oiréis también hablar de guerras, y de rumores de guerras, mas mirad que no os turbéis, porque conviene que esto sea hecho, mas no será luego el fin. 7. Porque levantarse a gente contra gente, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. 8. Y todas estas cosas principios son de dolores. 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os harán morir, y os aborrecerán todas las gentes por mi nombre. 10. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y se aborrecerán entre sí. 11. Y levantaránse muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. 12. Y porque abundará la iniquidad, resfriarse a la caridad de muchos. 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, en testimonio a todas las gentes, y entonces vendrá el fin. 15. Por tanto, cuando viereis que la abominación de la desolación, que fue dicha por el profeta Daniel, está en el lugar santo, el que lee, entienda. 16. Entonces los que estén en la Judea, huyan a los montes. 17. Y el que en el tejado, no baje a tomar alguna cosa de su casa. 18. Y el que en el campo, no vuelva, a recoger su túnica. 19. Ay de las preñadas, y de las nodrizas en aquellos días. 20. Rogad pues, que vuestra huida no suceda en invierno, o en sábado. 21. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Comentarios. 1. Y habiendo salido Jesús del templo, se retiraba. Y llegáronse a él sus discípulos, 1, para mostrarle las obras del templo. 1. Sus discípulos. Esto es, uno de sus discípulos, Marcos 13, 1, el plural por el singular. 2. Mas él les respondió diciendo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 1. Los discípulos del Señor sorprendidos de las palabras de Jesucristo, y sobre todo de la predicción que acababa de hacer, que Jerusalén sería destruida y abandonada. Creyeron sin duda, que haciéndole observar la magnificencia y riqueza del templo podría moverse a compasión, y mudar la sentencia que había pronunciado. Mas ni el oro, ni la plata, ni el cedro, ni los mármoles más preciosos eran capaces de mover a aquel, que era el Criador de cielos y tierra. Y así les respondió, que no quedaría piedra sobre piedra. 3. Y estando sentado en el monte del Olivar, llegáronse a él sus discípulos aparte, y dijéronle, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal parecerá en tu venida, 1, y en la consumación del siglo? 1. Texto griego. Teses parusías, de tu presencia. Y así llama siempre el texto griego la venida del Señor. Los discípulos creyeron, que el mundo se había de acabar cuando Jerusalén fuese destruida. Y así preguntan juntamente por lo uno y por lo otro.
Y el Señor les responde sobre entrambas cosas, dando a entender que sucederían no a un mismo tiempo, sino en diversos, previniéndolos y fortificándolos contra todos los males que habían de sobrevenir. 5. Porque muchos vendrán en mi nombre, y dirán: Yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. 1. Del número de estos impostores fueron Teudas, Simón el mago y otros, que pueden verse en los Hechos de los Apóstoles, y en Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 20, capítulo 11. 6. Porque oiréis también hablar de guerras, 1, y de rumores de guerras. 1. En el texto griego no se dice melesetegar, sino de, porque esto no es declaración de lo que precede, sino pasar a manifestar otras miserias que habían de sobrevenir. Estas guerras, según algunos intérpretes, fueron las primeras que afligieron a los judíos bajo del imperio de Cayo. Véase Josefo, Antigüedades, libro 18. Mas mirad que no os turbéis. Porque conviene que esto sea hecho. 2. Para castigar y abatir el orgullo inflexible de un pueblo a quien yo he colmado de mis favores. Mas no será luego el fin. 3. De las desgracias que han de padecer, sino solamente como el preludio de la ruina de su ciudad, de su templo y de toda su religión. San Agustín creyó que todo esto se podía igualmente aplicar al tiempo de la ruina de Jerusalén, y al fin del mundo. Epístola 80, nueva edición 199, número 35. 7. Porque levantarse ha gente contra gente, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. 1. Todo esto se verificó antes de la ruina de los judíos. Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 20, y se verificará también antes de la segunda venida del Señor. 8. Y todas estas cosas principios son de dolores. 1. De los trabajos que padecerá Jerusalén cuando se viere sitiada y en la última desolación, antes de ser enteramente destruida. 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os harán morir. Y os aborrecerán todas las gentes por mi nombre. 1. No por malos sino porque sois cristianos. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 15 y 16. Por la defensa y gloria de mi nombre de que os gloriaréis, dándome con esto claras muestras de vuestro amor. Así se cumplió en San Esteban, San Pablo, Santiago y otros discípulos del Señor. 10. Y muchos entonces serán escandalizados, 1, y se entregarán unos a otros, y se aborrecerán entre sí. 1. No solo de los gentiles y judíos, sino aún de los mismos fieles, a quienes las aflicciones que vean en los cristianos, serán ocasión de caída y de abandonar la fe, y de que de hermanos se vuelvan enemigos, entregándose unos a otros, y aborreciéndose mutuamente. 11. Y levantaránse muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. 1. De este número fueron Zarinto, Ebión, los Nicolaitas, Saturnino, Basílides, los gnósticos, Alejandro, Fileto y otros. 12. Y porque abundará la iniquidad, resfriarse a la caridad de muchos. 1. Cuando San Pablo estaba prisionero en Roma, y defendió la primera vez su causa, no hubo ni siquiera uno que le asistiese, y todos le abandonaron. Porque no tuvo tanta fuerza la caridad como el temor de los castigos en el corazón de los que debían asistir al santo apóstol, y exponer su vida, por no faltarle en el combate que iba a sostener en defensa de la fe. 13. Mas el que perseverare hasta el fin, 1. Sin ser seducido por las imposturas de los falsos profetas. Sin que los malos ejemplos los perviertan. Y sin permitir que se resfríe en su corazón el ardor de la caridad. 14. Y será predicado este Evangelio del reino 1, por todo el mundo, 1. Del reino de los cielos. en testimonio a todas las gentes. 2. Y entonces vendrá el fin. 2. Y vosotros tendréis lugar de predicar mi evangelio por todo el mundo. Porque todas las naciones condenarán la infidelidad y dureza de los judíos ciegos,
que se negarán a las luces de la verdad y de vuestra doctrina, y entonces vendrá el fin. Esto es, la entera ruina de este pueblo. San Jerónimo y otros autores antiguos han explicado estas palabras, aplicándolas al fin del mundo, y a la consumación de los siglos. Se pueden sin repugnancia aplicar a uno y otro. Y lo que pasó en el sitio de aquella desgraciada ciudad puede darnos una idea, sin comparación más terrible, de todas las funestas desgracias con que los malos serán acabados al fin del mundo. 15. Por tanto, cuando viereis que la abominación de la desolación, que fue dicha por el profeta Daniel, está en el lugar santo. El que lee, entienda. 1 Daniel 9, 27. Cuando viereis que un ejército tiene sitiada a Jerusalén, y que una tropa abominable de hombres malos se hace fuerte en el santo lugar del templo, para ejecutar desde allí 1000 abominaciones y violencias, podréis comprender que entonces se cumple aquello que se lee en Daniel, y que mira a la ruina de Jerusalén. 16. Entonces los que estén en la Judea, huyan a los montes. 1 Para no ser envueltos en la ruina de los judíos. 17. Y el que en el tejado, 1 Texto griego. Joepito y dómatos, el que está sobre la casa. 18. Y el que en el campo, no vuelva, 1, a recoger su túnica. 1 Texto griego. Opiso, atrás. Todo esto da a entender la necesidad y prontitud de huir, por el gran peligro a que se expondrían, si esperaban salvarse cuando hubiese llegado ya el ejército de los romanos. 19. Ay de las preñadas, 1, y de las nodrizas en aquellos días. 1 Porque con el peso de la criatura que traían en los brazos, o en el vientre, no podrían huir fácilmente. 20. Rogad pues, que vuestra huida, 1 Manuscrito. Que el vuestro segudamiento. no suceda en invierno, 2 Porque la huida en aquel tiempo no podía ser tan pronta, que los salvase del peligro. o en sábado. 3 Observaban los judíos el sábado tan escrupulosamente, que hubieran creído no poder hacer en él más camino que el que les era permitido por la ley, aunque se viesen en evidente peligro de perecer. Podían en este día caminar hasta 2000 codos, lo que se llamaba iter sabatí, porque este era el espacio que mediaba en el desierto entre el arca y los reales de los israelitas. Y el día de sábado se acercaban al arca para orar, y por esto creían que el caminar esta distancia no se oponía a la quietud y descanso del sábado. 21. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. 1 San Agustín, Epístola 80, nueva edición 199, número 28, cree, que todo esto mira al pueblo de los judíos, que padeció calamidades y males tan horribles durante el sitio de Jerusalén, que no hubo ni se conoció jamás nación alguna que fuese tratada con tanto rigor. Otros intérpretes, apoyados en las palabras del siguiente versículo, las entienden de los males que precederán a la consumación y fin del mundo. Pero San Agustín ut Supra, número 29, las entiende del tiempo de la ruina de Jerusalén. Y dice, que entonces había ya muchos judíos convertidos a la fe de Jesucristo, y que en favor de estos escogidos se abreviarían los días de la aflicción y amargura, para que no cediesen y volviesen atrás a la vista de tan grandes calamidades.